Saludos estimados, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del periodo Al-Ándalus que se sucedió en la península ibérica tras la caída de los visigodos. Vamos a hablar directamente parte de su historia, ¿no? Vamos a hablar sobre la evolución política y también cómo fueron pasando de ser emiratos a califatos. Muy bien. Algo muy importante para nosotros comprender los términos de emiratos, califatos y las funciones que comprendían cada uno de estos, como por ejemplo los califas, es importante que revisen el video donde se explica sobre las cuestiones del Islam. Entonces lo voy a anexar aquí para que por favor lo vean. En términos generales, podemos decir que se denomina Al-Ándalus el territorio de la península ibérica entre los años de 711 y 1492. Fue ocupado por los musulmanes. Por su parte, la historia llama a la Edad Media el periodo transcurrido desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la segunda mitad del siglo XV, momento que marca el inicio de la expansión europea con dos fechas emblemáticas. 1453, que es la toma de Constantinopla por los turcos otomanos y la caída del Imperio Romano de Oriente, y 1492, descubrimiento de América. A estos dos periodos se los suele denominar como el principio de la Edad Moderna. Dentro de la conquista, vemos que en el año del 710, el rey visigodo Huitzia quiso que su hijo Agila heredara el trono. Pidió a Rodrigo, que era un duque o rey católico Rodrigo, a posterior, este ocupó el trono por la fuerza. Betiza pidió ayuda al gobernador de África, Musa. ¿Okay? Tras pedir el permiso de Damasco, Musa envió a su lugarteniente Tarik con varios miles de soldados a vencer a Rodrigo. Y esta fue llamada la batalla de Guadelete, que fue en el año del 711. Fue el comienzo de la ocupación musulmana de la península. El avance de los musulmanes fue fulminante, debido a una gran parte a la tolerancia. Hasta los pueblos ocupados, es decir, los musulmanes eran bastante tolerantes hasta con la religión y ciertas costumbres de los ibéricos en aquel entonces, ya que los cristianos eran gentes de libro. Por el contrario, las poblaciones que mostraron resistencia perdían todos sus derechos. Bien, entonces fue un mestizaje, entre comillas, pacífico. ¿Quiénes eran los musulmanes? Pues los musulmanes que entraron en la península estaban lejos de formar un grupo homogéneo. Básicamente podemos distinguir tres grupos. Los árabes, los que provenían de Arabia, eran los líderes militares y ejercieron en el plano del latifundio. ¿Okay? Siempre estaban en los estratos más altos. Los bereberes, procedentes de las tribus del norte de África, cuya islamización en algunos casos era más dudosa, conformaban la mayoría. Era el grueso ejército y continuaron sus labores de pastoreo una vez asentados. Los sirios, que fueron llamados por los árabes para sofocar las revueltas de los bereberes, su rivalidad con aquellos también fue motivo de conflictos. A su vez, los cristianos que se convertían al Islam pasaban a ser muladíes. Es una condición que se le daba al ibérico, ¿sí? Más que todo para no pagar tantos impuestos. Mientras que los cristianos que mantenían su religión en los territorios musulmanes eran los mozárabes. Ahí eran, aunque respetados, lógicamente no se podían acoger a los privilegios de la población ocupante. ¿Ok? Por último estaban los judíos, un grupo minoritario que con una creciente influencia del mundo artesanal y comercial de las ciudades. En este periodo, pues, se combinaba varias religiones y había libertad de culto, tanto para los musulmanes, para los judíos y para los católicos cristianos. Vamos a ver las etapas, ¿sí?, de cada uno de estos periodos. Entonces, vemos que existen etapas de esplendor. Vamos a hablar directamente del Emirato dependiente. ¿Dependiente por qué? Porque dependía directamente del Emirato de Bagdad y toda la dinastía omeya que estaba detrás. ¿Okay? A posterior, ciertos sucesos van a hacer que este Emirato se vuelva independiente y a posterior califatos. Entonces, el Emirato dependiente empieza desde el 714 hasta 756, cuando básicamente todos los musulmanes se apropiaron de la península ibérica, comprendiendo el gran esplendor del Al-Andalus completo hasta más allá de los Pirineos y frenado a posterior en la batalla de Poitiers.
Vemos que en esta etapa Al-Ándalus era una provincia más del califato de Damasco. Entonces el califato de Damasco era completamente gigantesco. Venía desde la base central, que era en Irak, y terminaba en la provincia imperial del califato de Damasco, abarcando también por los territorios del África del Norte. Vemos acá que sin autonomía alguna, ni en lo político ni en lo religioso, dependían directamente del califato de Bagdad. Durante este periodo tiene lugar la batalla de Covadonga en el 722, supuestamente el inicio de la reconquista. Por otro lado, la ocupación atraviesa los Pirineos y llega al sur de Francia, donde los musulmanes son frenados por los francos de Carlos Martel en Poitiers en el año de 732. Muy bien, vamos a ver acá. La segunda etapa es el Emirato Independiente. Este emirato, pues, vemos que con la llegada de Aldebarán primero, único superviviente del golpe de estado que los abasíes dieron en Damasco, expulsando a la dinastía Omeya, que en un principio eran dueños y herederos de todos estos territorios tan amplios, se da un golpe de estado, asesinan a toda su familia y Aldebarán primero escapa y escapa obviamente a los territorios nuevos conquistados, al Al-Andalus a imponer su principado, ¿no? Se hace del poder en este lugar y se declara independiente a la se declara independiente como emirato. Esto suponía independencia política, pero no religiosa. Es decir, se seguía anexado al Islam como tal. En ese ámbito, la supremacía seguía teniéndola como, o bueno, en ese caso, la supremacía ideológica lo seguía teniendo el califa de Oriente. ¿Ok? Es una etapa de consolidación del poder musulmán, no exenta en todo caso de problemas, enfrentamientos con las minorías. Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo era Aldebarán primero. Bien, vemos acá que luego a posterior se llama el Emirato de Córdoba, es decir, en este periodo se da el máximo esplendor del periodo al-Ándalus. Él, muy inteligente, embellece todo el imperio al-Ándalus, lo embellece, le llena de cultura, lo llena de arte. Cuando posteriormente fallece y toma el control sus descendientes, entramos a otros califatos. Vemos acá que el califato de Córdoba, y también entramos a califatos porque habían ciertos sectores que ya empezaban a quererse formar o a tener independencia. Ese fue el gran inconveniente. Acá vemos que la independencia, tanto política como religiosa, tendrá lugar en Albedarán III, es decir, el nieto, ya que en el siglo X, quien aprovechando la crisis política de Bagdad, la nueva capital del Islam, se autoproclama califa, reivindicando la línea omeya frente al abasí. Entonces, si recordamos un poquito del estudio del Islam, vamos a ver que existen dos tipos, o bueno, dos doctrinas en el Islam. Estaban los omeyas y los abasíes. Sí, solicito, sería bueno que revisen un poco del Islam para que vean en qué se diferencian los unos con los otros. Durante los siguientes 100 años asistimos al momento del máximo desarrollo territorial al andaluz, así como su máximo esplendor económico. Personajes destacados en este periodo fueron culturalmente Al-Hamen II y militarmente Al-Mazor, visir del sucesor Hisam II, pero cuyo ejército lo convirtió en un brazo fuerte del poder califal. Bajo sus órdenes se tomaron al asalto ciudades como Barcelona, Santiago y Compostela. Tras la muerte de Almanzor, Al-Ándalus comenzó su declive y su desintegración como poder centralizado, dando lugar a los reinos de los taifas. Entonces, hasta con ellos, ¿sí?, con Almanzor, era un califato completo. A posterior empiezan pequeños reinos dominados por los taifas, ¿sí? Una organización política, básicamente, que cada uno buscaba sus beneficios, ¿no? Y empiezan los reinos de los taifas. Cuestión que hizo que del norte aprovecharan los reyes católicos para otra vez enfrentarse y empezar a recuperar tierra ibérica. Vamos acá, la crisis del siglo XI, los reinos de los taifas e imperios norafricanos.
La muerte de Almanzor en 1002, tras sufrir una derrota en Calahorra, abrió al Andalus una larga etapa de fragmentación y disputa. Al menos de 30 años, 9 califas se sucedieron al trono y finalmente el califato de Córdoba terminó por desaparecer en el año del 1031. En su lugar surgió un mosaico de pequeños reinos llamados taifas, que es una expresión que significa bandeiras o banderías. De forma paulatina, los taifas de Almería, Murcia, El Puente, Arcos y Badajoz fueron independizándose del poder central de Córdoba. En un principio el califato se fragmentó en 27 reinos de taifas. Los más débiles fueron desapareciendo y fueron anexionados por los más poderosos. Cuando nos referimos a los más poderosos, por algunos taifas o directamente se anexaban ya con ciertos reinos católicos que se estaban expandiendo. Estos pequeños reinos, mucho más débiles de que el califato, se mostraron sumisos hacia los dirigentes cristianos, a los que se entregaban unos tributos llamados parias. Mientras tanto, el avance de la reconquista cristiana culminó con la conquista de Toledo en el año de 1085. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo se iban expandiendo ciertos sectores, ¿no? Los taifas. La prosperidad económica y cultural de los reinos taifas al principio sería una prosperidad económica que se traduciría en la vida cultural. En las cortes, por ejemplo, de Sevilla y Zaragoza, se construían grandes palacios como la alfarería y se promovieron las letras y las ciencias. Es algo muy importante de los musulmanes. Acá, la debilidad del al-Andalus, fragmentado en los reinos de los taifas, permitió a los reinos cristianos del norte tomar la iniciativa militar en la península. Esta superioridad cristiana se vio dos veces interrumpida por la interrupción en el al-Ándalus. Dos invasiones. Las primeras, las norafricanas, que consiguieron de forma efímera recuperar la unidad de España musulmana, y la pérdida de Toledo en el año de 1085 fue un duro golpe que para los musulmanes en el al-Andalus, la reacción fue llamar a la ayuda al poder que se había hecho fuerte al lado del estrecho de Gibraltar tras el imperio almoraví. En el año de 1086 llegaron los almoravíes, que es una agrupación de grupos bereberes dedicadas a la ganadería, que poco antes habían creado un imperio en el norte del África. Caracterizados por el rigor religioso de los almoravíes, acabaron con los taifas y unificaron el poder político en el Al-Ándalus. Lograron contener el avance de los cristianos hacia el sur en la batalla de Sagrajas en el 1086, pero el poder almoraví fue efímero a mediados del siglo XII. La unidad del Al-Ándalus se vino abajo y la fragmentación política trajo conocidos como segundos reinos taifas. Los almohades, vemos acá, más tarde llegaron en la península ibérica los almohades, que habían constituido unos años más antes el nuevo imperio llamado o formado por los bereberes. Los almohades no solo se unificaron nuevamente al Andalus, sino que hicieron frente a los cristianos logrando algunos éxitos notables. También este periodo se construyeron algunos edificios emblemáticos de la España musulmana, como la Giralda de Sevilla. Sin embargo, al intento del almohade de reunificación también fracasó. El momento clave fue la aplastante derrota sufrida por los cristianos en Navas de Tolosa en el año del 1212, el hundimiento del imperio almohade y también el avance cristiano que resultó prácticamente incontenible. La España musulmana quedó reducida al reino nazarí de Granada. Este fue básicamente la España musulmana, el último periodo en el reino de Nazarí de Granada. Es decir, los demás territorios de la península ibérica habían sido reconquistados nuevamente por los católicos, los reyes católicos que venían ya en ese entonces por el gran imperio creado por Carlomagno. Dentro de la organización económica, política y social, lo aspecto positivo que también lo tuvo, la España musulmana supuso grandes cambios en el terreno económico. En la agricultura de los musulmanes impulsaron la práctica del regadío con novedades tan significativas como la noria,
al tiempo que difundieron cultivos como los cítricos, el arroz, el algodón y el azafrán, como ocupaban básicamente toda la parte del Mediterráneo y tenían directamente comercio exterior con todos los territorios. Esto fue algo muy importante dentro de la economía y el comercio. No obstante, los cultivos principales de las tierras hispanas siguieron siendo los mismos que la época romano-visigoda. Por ejemplo, la optimización de cereales, la vid y el olivo era algo básico, pero la implementación de los nuevos productos fue algo que mejoró básicamente estos contextos, estos territorios. En la ganadería, el descenso de la cabaña porcina, la prohibición coránica, sí, es decir, como el Corán prohíbe que consuman carne de cerdo y animales que tengan pezuñas de la forma del cerdo, pues aquí obviamente la ganadería, los cerdos no era solo, se puede decir, consumidos por ciertos españoles que no se hicieron hacia la religión del Islam, pero en sí es un índice súper grande para la no, la no prohibición, el no consumo de la carne porcina. Se compensó el desarrollo del ganado ovino y equino, que sí lo permitía el Corán. La apicultura vivió un desarrollo espectacular también. La minería sobresalió en la extracción del plomo, el cobre y el oro. Se obtenía de lavado de diversos cursos fluviales, como el que está en este gráfico. También, como ciertas cuestiones novedosas, el auge de las manufacturas, en especial de la producción textil, la cerámica, las armas, la fabricación del papel de vidrio, el trabajo de las pieles, los metales preciosos tuvieron gran presencia durante todos estos periodos. En cuanto al comercio, muy valorado por el Corán, se vio favorecido por la acuñación de dos tipos de monedas, el dinar y por la red varia y heredada de tiempos romanos. El comercio interior se efectuaba en el zoco de las ciudades, donde ocupaban un puesto privilegiado por los bazares, que eran comercios de artículos lujosos. Sí, nótese esta palabra. En los zocos también había los algodillas, centros que servían para almacenar mercancías, así como para alojar comerciantes que venían de afuera. Las afueras de las ciudades estaban los arrabales. El Al-Ándalus mantuvo también un intenso comercio exterior, tanto los restantes países islámicos como la Europa cristiana. Exportaba ante todos productos agrícolas, aceite, azúcar, higos y uvas, minerales y tejidos. E importaba especias y productos de lujo del Próximo Oriente, pieles, metales, armas, esclavos y de esclavos afros procedentes del territorio de Sudán. Aquí podemos ver un plano de una ciudad musulmana de aquellos tiempos. Bien. Y básicamente eso. Vamos a compartir una imagen de línea de tiempo para especificar cómo era el periodo al-Andalus desde sus inicios hasta sus declives. Muy bien, a manera de resumen, vamos a plasmar una línea de tiempo que corresponde al periodo al-Ándalus. Entonces vamos a ver que empieza desde el año 700, bien, hasta el año de 1500. Básicamente todo este periodo de tiempo corresponde, si bien es cierto, no como en un principio, a un periodo donde los musulmanes prácticamente gobernaban la península ibérica, hasta cuando a posterior los logran derrocar. Entonces quedó plasmado durante siglos esta mezcla cultural. Vamos a ver acá. Entonces empezamos aquí. En el año 700 vemos que es el periodo del Emirato dependiente, que va desde el 711 hasta el 714. Aquí, ¿qué pasa? La armada musulmana conquista parte de Hispania tras la batalla de Guadelete. No olvidar eso. En el año de 750, los abasíes derrotan al último califa omeya de Damasco. Sí, vamos a ver acá. Pasamos al año 800, no, antes de llegar al año 800, aquí se da una ruptura del Emirato dependiente. Por esto, porque los abasíes derrotan al último califa de Omeya de Damasco, pero logra escapar el príncipe Omeya Aldebarán primero, y este derrota al gobernador del Al-Ándalus y se hace del Emirato en ese entonces dependiente y se convierte en el emir de Córdoba y empieza otro periodo denominado Emirato Independiente.
Este emirato de Córdoba es gobernado por la dinastía Omeya. Es independiente del califato abasí en Bagdad, más que todo por el golpe de estado que se dio acá. El emirato será muy próspero. Más que todo, Aldebarán I se dedica en explotar lo que es el adornar, adornar todo lo que es el emirato, e implanta escuelas, e implanta universidades, implanta nuevas técnicas de cultivo, saca provecho del comercio en esas cuestiones, ¿no? Vemos acá que en el 929 el emir Aldebarán III, es decir, el nieto, se declara a sí mismo como califa de Córdoba y empieza un nuevo periodo llamado Califato de Córdoba, que durante este califato será una de las más grandes e importantes ciudades del mundo. Pero luego vemos acá que en el 1031 el califato se desintegra por muchos reinos pequeños llamados taifas. Y aquí empieza un largo periodo de reino de los taifas. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Vemos que en el año, vamos a ver esta parte que es importante, el reino de los taifas, las taifas no eran lo suficientemente fuertes para resistir a los reinos cristianos. Pidieron ayuda a los almoravíes, que eran bereberes de Marruecos, tomando a estos el control del Al-Ándalus. Después de otro grupo del norte de África, los almohades quitaron el poder a los almoravíes. Vemos acá que en el 1086 los almoráves conquistan a los cristianos en la batalla de Sagradas. Sí, recordemos que era un periodo donde querían retomar y esparcirse los cristianos del norte. Vemos acá que en 1085 los cristianos conquistaron Toledo. En 1147 los almohades tomaron el control otra vez del Al-Ándalus, pero no les duró mucho tiempo. Y luego vemos que se empiezan a expandirse los reyes católicos y los reinos cristianos que venían del norte y empiezan de nuevo a conquistar toda la península ibérica a pesar de que los almohades tomaron el control del Al-Ándalus de nuevamente. Ya en el año de 1212, los reinos cristianos derrotaron a los almohades en la batalla de Navas de Tolosa. Tras ello, los cristianos tomaron ciudades de Andalucía como Jaén, Córdoba y Sevilla. Y al final solo quedó el reino de Granada, obviamente en Granada. Granada era el único reino musulmán que quedaba en la península ibérica. Estos cubría hasta Málaga, Granada y Almería. Granada estaba gobernada por la dinastía nazarí. Muchos musulmanes fueron hacia el reino de Granada. El reino era próspero, pero su armada pobre. Esto significaba que tenía que pagar tributos al reino de Castilla. Vemos que en 1492 Isabel y Fernando católicos conquistaron Granada. Boabdil será el último rey musulmán, en el Al-Ándalus. Se dice una crónica que Boabdil va y se queja con su madre y de lo que tiene que entregar las llaves de la ciudad. Y este se pone a llorar. Su madre le responde: no llores como mujer si no pudiste defender lo tuyo como un hombre. Y después son expulsados hacia la parte, por Estrecho de Gibraltar, hasta la parte norte de Marruecos. Y así culmina básicamente la línea de tiempo del Al-Ándalus. Muchas gracias por ver este video.